Ese proceso infeccioso se produce por la manipulación de los restos ovulares o por una contaminación de las membranas. Esto lleva a una endometritis, anexitis, parametritis que puede evolucionar a una pelviperitonitis. Se presenta entre el 5 y el 10% de todos los abortos son los abortos sépticos y es responsable del 20% de las muertes maternas. Los microorganismos que causan el aborto séptico son los aerobios gram positivos, gram negativos. El más frecuente es la clamidia y la neisseria gonorrea, el estreptococo, el peptostreptococo, los bacteroides, E. coli, estafilococo aureus, el estreptococo y el enterococo. Por un poquito más lento, por favor. ¿Listo? Bueno, entonces la fisiopatología. Entonces, generalmente, ¿cómo se produce con abortos que son no seguros? O sea, se ha hecho manipulación sin las técnicas de asepsia ni antisepsia. La invasión de la cavidad uterina se hace a través de la vagina y del cuello. Entra a la cavidad uterina microorganismos que pueden ser tanto colonizadores de la cavidad vaginal como enfermedades de transmisión sexual, como los mismos patógenos normales o los mismos microorganismos que se encuentran dentro de la vagina. Entonces es polimicrobiana la infección. Estos van a ascender a la cavidad uterina, van a activar linfocitos T. Esos linfocitos T van a activar también neutrófilos y esa es como la respuesta inicial que se va a producir. Si esa respuesta inicial local no es efectiva, entonces se van a activar los linfocitos B y los eosinófilos. Eso va a favorecer a que se produzcan, estos linfocitos B y los eosinófilos van a producir inmunoglobulinas y enzimas, y esto va a iniciar una cascada de inflamación. Esta cascada de inflamación va a liberar citoquinas, histaminas, serotoninas y leucotrienos, que son los que van a facilitar que se produzca la permeabilidad de los vasos, favoreciendo la hipotensión, activación del sistema de coagulación y pues los demás síntomas de una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, inicialmente la infección va a estar limitada solamente a los restos ovulares dentro de la cavidad y posteriormente se va a diseminar a las paredes de la cavidad uterina. Otro de los microorganismos importantes en el aborto séptico es el Clostridium perfringens. Este Clostridium va a producir el síndrome de Mondor. Se instaura entre 24 y 48 horas después de provocado ya sea el aborto inducido o el aborto espontáneo. Se asocia con una mortalidad entre el 60 y el 80% de los casos y es producido por un síndrome toxémico hemolítico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese Clostridium va a producir endotoxinas que van a ocasionar hemólisis severa que va a acompañar alteraciones en la circulación. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Va a producir un shock, se va a asociar con coagulación intravascular diseminada y acidosis metabólica, lo que va a llevar a una insuficiencia renal crónica. Entonces, estos tres, la CID, la acidosis metabólica y la insuficiencia renal aguda, son las tres consecuencias del síndrome de Mondor. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología del Mondor? Entonces, las bacterias están dentro de la vagina, entre esas el Clostridium perfringens, va a subir al útero por los diferentes mecanismos que ya les dije. Este va a producir las exotoxinas. A nivel cardíaco va a producir una miocarditis que lleva a una insuficiencia cardíaca. A nivel del músculo, o sea del miometrio, va a producir una mionecrosis que va a activar la vía intrínseca y extrínseca que va a llevar a una coagulación intravascular diseminada y al mismo tiempo a una insuficiencia renal aguda. Y en cuanto a la hemólisis, que también va a producir pues liberación de hemoglobina, va a llevar a una insuficiencia renal aguda. Esto va a hacer que la paciente se vea con el síndrome tricolor, que es anemia, ictericia y cianosis. Entonces la anemia, pues se va a ver pálida por la anemia, amarilla por la ictericia y azul por la cianosis. En cuanto a los factores de riesgo para el aborto séptico, entonces en un estrato socioeconómico bajo, una infección vaginal activa, ya sea una enfermedad de transmisión sexual, como ya les había mencionado, como la tricomono o la clamidia, o una vaginosis bacteriana. Abortos ilegales, que es lo más común, una pobre técnica de asepsia y antisepsia y un proceso inflamatorio que ya estuviera instaurado, por ejemplo que tuviera una EPI ya de base la señora. Los síntomas del aborto séptico serían fiebre, escalofríos, sangrado vaginal fétido, taquicardia, dolor a la movilización uterina, el cervix siempre va a estar abierto, va a haber descarga vaginal purulenta, dolor o defensa abdominal, y pues el antecedente de un aborto por lo general no seguro, como ya les dije.
Entonces va a haber dos clasificaciones, una clasificación topográfica y una clasificación histológica del aborto sepsis. El grado 1 es una localización en útero solamente, el grado 2 que se disemina a la pelvis o al abdomen sin sepsis, el grado 3 todo eso, o sea, en el útero asociado a una sepsis, y el grado 4 asociado a un shock séptico. Pero esto lo discrimina un poco más, entonces etapa 1 solo limitada al endometrio. Etapa 2, la infección que solo se extiende no solo del endometrio, sino al miometrio, ya pasa a los anexos, a los parametrios y al ligamento ancho. Y la etapa 3, la infección se extiende a la pelvis menor, que sería la pelviperitonitis, y a la cavidad peritoneal, que sería la peritonitis generalizada. Entonces, si tenemos en cuenta todos los signos clínicos, la historia clínica de la señora, el examen físico, ahí podemos, digamos, que iniciar a hacer como un diagnóstico de en qué momento, en qué etapa está la paciente. ¿Listo? El diagnóstico se va a hacer con historia clínica, el examen físico, como ya les dije, se va a pedir un hemograma para determinar la leucocitosis, hemoclasificación teniendo en cuenta que si es O negativo hay que poner el resumón, pruebas de función hepática por la sepsis que puede estar cursando y determinar si tiene otro compromiso de otro órgano, función renal, tiempos de coagulación, fibrinógeno, gases arteriales, una PCR también y una ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal nos va a mostrar restos ovulares que estén adheridos a alguna de las paredes de la cavidad uterina y esto se va a acompañar de coágulos que estén de forma irregular dentro de la cavidad uterina, entonces se va a ver de esa forma. El manejo siempre se debe hacer para cualquier sepsis igual, entonces reanimación con líquidos abundantes. El tratamiento antibiótico en la primera hora es importante, de amplio espectro, ya se los voy a mencionar. El uso de oxitocina es muy importante aquí, porque se usa la oxitocina en el aborto séptico o así, en la endometritis, por decirlo así. La oxitocina lo que va a favorecer es que haya contracciones del útero, eso va a ayudar a que elimine los coágulos y que por otro lado esté un poco más tónico el útero para que cuando se vaya a hacer el legrado haya menos riesgo de perforación, porque como está infectado está más friable. Inotrópicos o vasopresores si ya están en una sepsis severa, hemoderivados si está muy anémica, y la evacuación de los restos ovulares que se va a hacer a través del legrado que les estoy mencionando. En ese legrado se deben tomar cultivos de los restos que se están enviando a patología. En cuanto al antibiótico que se va a usar, la clindamicina 600 cada 6 horas, no gentamicina 240 cada día es como la primera elección, o el uso de amikacina en vez de la gentamicina. Se puede usar penicilina cristalina 5 millones cada 4 horas más metronidazol, o ampicilina sulbactam 3 gramos cada 6 horas, piperacilina tazobactam 4.5 cada 6 más cada 4 más metronidazol, cefepime más metronidazol, ceftriaxona más doxiciclina, porque a veces se asocia, pues muchas teorías dicen que se asocia a enfermedades de transmisión sexual, entre ellas pues la enfermedad pélvica inflamatoria, y lo importante es dar... Una pregunta, doctora, así en general no va a poner la primera que usted dijo, digamos para la que es causada por el Clostridium perfringens o ahí, ¿es la misma o...? Sí, le podrías dar la misma, ¿sí? Pero se usa más penicilina entonces. Listo. Digamos que uno no pensaría de entrada que fuera un Clostridium, o sea, tendría que tener la triada, la señora séptica de entrada entre 24 y 48 horas, anémica, tilitis, todo eso, ahí sí pensaría. Listo. Y el antibiótico se da, inicialmente hay varios estudios que dicen que por las primeras 48 horas y que es cuando se va a resolver como digamos la parte aguda de la sepsis y que después se podría dar por vía oral. Pero pues hay que tener en cuenta la evolución de la paciente, generalmente uno no les cambia de una vía oral a las 48 horas, sino que por el contrario requieren muchos más días y danos, pero pues los estudios han mostrado que en 48 horas se resuelve la sepsis. Entonces el aborto complicado, el aborto séptico complicado debe ir manejado en la unidad de cuidados intensivos. Esos pacientes deben ir con un catéter venoso central, medicamentos vasopresores, soporte ventilatorio porque llegan a ser una falla ventilatoria secundaria a la sepsis, transfusión de los hemoderivados a veces y la antibiótico-terapia debe ir siempre a ambos espectros. Para decir que es complicado, hay como algunos criterios. Claro, que necesite un catéter venoso central, que la sepsis no mejore en más de 6 horas, que requiere hemoderivados, que requiera vasopresores, ¿sí me entiendes? O sea, te llegó, tiene fiebre, taquicardia, tiene el cuello abierto, le da la movilización, tú le empezaste el antibiótico, pero la señora se ve bien, ¿sí me entiendes? Tiene leucocitosis, pero no la ves que requiera uso. Eso es un aborto séptico no complicado. Y el complicado es el que ya tú dices,
no me la puede reanimar en menos de 6 horas, tengo que ponerle un catéter venoso central, silla anémica, tengo que pasarle hemoderivados, ya necesito vasopresores, necesita una UCI, es el complicado. ¿Listo? Entonces el episodio agudo de ese complicado debe cumplir las metas de reanimación que todos nos sabemos. Entonces un gasto urinario por encima de 0,5, una saturación venosa por encima de 70, una PVC por encima de 8, pues entre 8 y 12, y una presión arterial media mayor a 65. Siempre debe estar sobre esto en las primeras 6 horas de reanimación. Si no lo logras, es complicado y te la llevas para la UCI. Si la evolución es tórpida, porque muchas de las pacientes ya llegan con muchos días de haber estado con su aborto séptico, entonces, digamos que el legrado ya no va a ser como la solución para esa infección, porque la infección ya ha sobrepasado el endometrio y ya llegaba a miometrio, parametrio y todo esto. Entonces la histerectomía más la salpingoforectomía es la solución a esto. Lo que pasa es que si se hace esto, por lo general son mujeres jóvenes, entonces ya no van a poder tener más hijos. Entonces son las consecuencias de haberse hecho un aborto inseguro, sin las técnicas de asepsia, sin pues como todas las cuestiones normales que uno debe hacer. Entonces, es la causante del 20% de las muertes, acuérdense. Son diversos factores de riesgo los que se deben identificar. El factor socioeconómico es muy importante. El diagnóstico precoz es muy importante para evitar que lleguemos a la histerectomía abdominal total. Y la prevención, pues no realizar abortos inseguros, que es lo más frecuente. ¿Listo? ¿Dudas? ¿De ahí, cierto?